Okay, shall we begin? ¿Comenzamos? Or do you want to wait for somebody else? No. No. Okay, let's begin. Can you see the whiteboard? Can you see the whiteboard? Yeah? Sí, yeah. Okay, let's go here. Do you remember the past simple, right? Do you remember the past simple? For example, you have the verb eat. What is the past form of the verb eat? Ate. Eight. Eight. Ate. And now in the present perfect, you need to learn the third column, eaten. Okay? There is a list. Do you have the list? Do you have the list? Sí, tengo una Okay, I'll lista. share with you. I'll share with you one of my list. Hold on a second. Here. 1 second. Okay. Okay. Wait a minute. Can you see my PDF? I'll share with you this document. Okay. You will find here the irregular verbs. Okay. For example, spit, spat, spat, hold, held, held. In the present perfect, you are going to use the participle form. Okay. The third column. You need to remember by heart. Tienes que memorizar. You need to remember by heart, okay? But just the irregulars, because in the regular you add ed in the past simple. It's pretty similar. Any questions about that? Nope. Sí, ¿Todo claro? sí. Las reglas de las regulares se le agrega ed y ed y en el presente perfecto igualito, es como si fuera el pasado, pero los irregulares cambian, ¿ok? Mi consulta es, ¿sabes pronunciar los participios y los del pasado? ¿Sabes pronunciar? Do you know how to can pronounce them? Creo que sí. Okay, for example, let's check it. Let's check it out. Can you pronounce this word? Look, And this one? learn, And this one? want, want up. Okay, I will teach you. Do you want me to teach you? Okay, focus on Yes. this part. In English, we have this sound. Cada vez que tú veas ed, it has three sounds. It has three sounds, okay? Remember, the first sound is like this. It, it, it. The It. second sound is t, t, t. You can feel air here. T, t. Botas aire. T. And the last one is the D sound. You say d, d. Mi lengua se queda en mi paladar hacia arriba. D, d, d. Okay? Cada vez que tú veas el ed, every time you see ed, tiene tres sonidos, three sounds. Tienes que ver cuál usar. You use it when the word ends in T or D. For example, you have the word want. Want. This word ends in T. So when you Yes. are the past, you say, what is the past for? Wanted. Wanted. Did you understand? Yes. Wanted. The second rule, desire, but desire ends in E. So you just need to add D. So you pronounce a D, Just decide, type that. decided, of course. Okay. Wanted, decide. This is for you. Need. What is the past form of need? You need to add ed. So you say Needed. needed, needed, decided, wanted. But you know, when you speak in English, this is weird because I'm not accustomed to listen to this. Suena raro decir wanted, decided, needed. No me refiero a que sea raro decirlo, sino que cuando hablas rápido no suena así. ¿Te acuerdas la primera regla del anti-vowel sound? ¿Qué pasaba? Do you remember? You drop You drop the you drop the T. For example, you have the number 20. Yes. 20. You drop Sí. the 20. T. The second one, identity. You say identity. No. I. Identity. Identity.
Look at this. Identity. Identity. No, you No? drop the T. You drop the Identity. T. Oh, Identity. identity. Oh, Identity. Identity. This is the way that we pronounce, okay? And now the second rule. When you have a T or a D between two vowel sounds, T or D between two vowel sounds, what do? You speak Spanish, so the T flap is like the R in English. So you say, for example, beautiful. You pronounce like a native, you say? beautiful. Beautiful. That's the reason that you say beautiful. In this situation, Yes. when you have want it, you say One net. wanted, wanted, wanted. Okay? Here, decided, you have a D between two vowel sounds. Decided. Decided, decided. Okay? And you have here Mm. ni. You pronounce needed. 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 Of course, that's the way that you pronounce needed. Okay? So you need to use the previous rules and these rules to sound like a native. I don't want you to sound like a robot. Para sonar más fluido, aplicamos estas reglas y las estamos combinados con el ed. Okay? Did you understand? Amazing. So Yes. apart from that, let's continue here. Pronounce this word, please. Look, the last sound. Pronuncia look. Look. ¿En qué sonido termina el sonido de k, k, k? Focus on this part. El sonido, pon tu mano en la garganta, ¿sale de las cuerdas vocales o es aire? Mira, k, k, k. Es aire. Es aire. Cuando sea aire, vas a pronunciar con T el ed. Ya no vayas a decir look it. Vas a Okay. decir looked, looked. ¿Te acuerdas del sonido de la T? Looked, Look. looked. Ahora, Okay. focus on this part. Pronuncia aprender, learn. Learn. Put your hands here. ¿Vibra o no vibra? Do you feel a vibration? Learn. El último sonido. Yes. N. Yes. When you Learn. feel the vibration, you pronounce with a D. Okay? But Carlos, for me it's the same. No, it's not the same. Voy a hacer la prueba. Voy a pronunciar look con T y luego con D. Y tú me dices si se escucha igual. Okay? Look at this. Looked. Looked. Con D. Looked. 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 ¿Cuál es la diferencia que con D como que te frenas? Mira. Looked. No boto aire. Looked. Looked. And that's it. Por ejemplo, a ver tú. Wash, el último sonido. ¿Con T o con D? ¿Cuál se pronunciaría el pasado de washed? Wash. Con T. ¿Con cuál? Washed. Con T. Washed. Washed. Okay? Now, this is one of the most difficult ones. Ver. ¿Cómo sería ver? Ch, ch, ch. Watched. Termina con T, ¿cierto? Okay. Ahora pronuncia watched. Watched. Así se pronuncia. Watched. Así Watched. se pronuncia. No es watch, es watched. Watched. Okay? Remember, Okay. pronunciation is one of the most important skills that you need to practice a lot. Did you understand this part? Entonces, cada Sí. verbo que tengas, te fijas el último sonido. Al finalizar la lección, te voy a mandar un chart donde vas a poder encontrar, por ejemplo, con la P. Por ejemplo, te voy a decir sleep. ¿Sleep cómo sería? Sleep. Sleep. Con Creo T. que con T. Ya, sería con T, pero recuerda que el pasado de sleep no es este. El pasado de sleep es slept. Slept. Yeah, ves como caíste. You need to remember those words. Any questions about pronunciation? Because, you know, we need more time. Any questions? Nope? No. Amazing. Okay, good. Okay, so now that you know this, do you know when we use the simple past or the past simple? When do we use the past simple? Cuando hablamos de algo que ya se hizo y se terminó. Yes, when we want to talk about an action that happened in the past and is completed. Okay?
is completed, is finished. Okay? Did you understand that part? Is completed. Sí. Action completed. Okay? Focus on this part. When the action is completed, you know when the action happened. You know when the action happened. For example, I went to the park yesterday. You know when the action happened or not? Yes. When it Yes. happened? Yesterday. Yesterday. Yes, of course. Now, let's go here. You know when the action happened, and can we say, for example, I went or I traveled for 2 days, for 3 days? Can I say in English, I traveled for 3 days? Yes. I traveled for since Monday. Can I say travels is Monday? What do Mm, you think? Yes, this is never happened, but this is possible. Okay? Because most of the teachers they say you use for and since for the present simple. Yeah? But that's not true because you can use for in the past simple. Okay? So you can okay. use for here. Okay? Now focus on this part. I have two sentences here. I read a book. What is the difference between I read a book and I have read a book? Because this is the present perfect. What is the difference? Any ideas? Yo leí un libro y he leído un libro. What's the difference? ¿Qué pasó aquí con Mm, I read a book? ya está. Ya lo leí, pues. Yes, la acción inició en el pasado, terminó en el pasado. ¿Terminaste de leer el libro? Sí. Lo terminaste, ¿ok? Thank you. Ahora aquí, the present perfect. Do you know when do we use the present perfect? Mm, o sea, en verdad no estoy segura, pero supongo que es cuando la iniciaste la acción, pero aún no la has terminado. Yes, it's an action that happened in the past and goes on up to now. Una acción que inició en el pasado pero que continúa hasta ahora. Ahora yo leí un libro, he leído un libro. En la primera dices que el libro lo leíste en el pasado because today is Thursday, lo leí por ejemplo el lunes, lo terminé el martes porque hoy estamos jueves. Pero si te digo I have read a book, puede que empiece el lunes, pero hasta el día de hoy no lo termino porque la acción sigue en progreso. Did you understand the difference? Sí. Yes. Now focus on this. I read a book for 2 days. And what about I have read a book for 2 days? What is the difference? Leí un libro por 2 días, he leído un libro por 2 días. Eh, Creo que es igual, o sea, eh, por 2 días leí un libro, pero ya está, y en la otra he leído un libro llevo 2 días leyendo un libro. ¿Lo terminaste? No, Perfecto. Leíste ese libro el lunes, pasaron 2 días, lunes y martes, lo terminé. Empecé el lunes, puede que vuelva a leer el miércoles, voy un día, 2 días. Voy 2 días, pero no termino el libro. Did you understand? sí. Yeah, amazing. Then we have here, I lost my keys and I have lost my keys. What is the difference between I lost my keys, I have lost my keys? You know, that happened on Monday and today is Thursday. Any ideas? Sí, ya perdí mis llaves y he perdido mis llaves. O sea, Yes. aún las estoy buscando, supongo. Exacto, pero ¿qué es la diferencia en la primera? Si te digo, perdí mis llaves, hoy estamos jueves y las perdí el lunes, hay una probabilidad de que ahora las haya encontrado, ¿cierto? De que te perdí mis llaves el lunes, pero la encontré el miércoles, porque esa acción se terminó, Se terminó. pero es probable que la haya encontrado. Como que también la perdí y se terminó ahí, no la he vuelto a buscar. Did you understand? But in the second one, perdí el lunes y hasta el día de hoy no las tengo. I have lost my keys. Did you understand?
Sí. Hay una probabilidad. Perfect. So now, of course, you can use since and for in the present perfect. Okay? Any questions up to this point? No, right? So now let's go to the structure because we have some examples. Affirmative structure. I'm going to change this part. Yes. Affirmative structure. Do you remember the structure? Subject plus the form of have plus the verb, but in this case in the past participle, the third column plus the object or complement. Okay? In the subject, of course, you can replace the subject by using the pronoun. Okay? Do you remember the pronouns? I, you, we. How do you pronounce this one? Sí. Remember, you say father con sonido de D, father o de vibrante. Father. ¿Cómo digo yo? Father o father? Father. Yes. Carlos, how can I make that? Pones la lengua entre los dientes y haces que vibre un poquito. Father. Mother. Did you understand? Yes. Great. So you say they. What They. else? He, she, and It. it. Good. Hold on a second. My dog is barking. Okay. I'm sorry, my dog is here. Okay. So we have I, you, we, they, he, she, it. And the form of have, we have and has. Okay, have and has. And then you use the verb in the past participle. For example, we have play. What is the participle form? Play. My question is, D or D sound? What do you think? You say plate or plate? Played. Yeah, because play termina en sonido de I. Vocal, obviamente mueve las cuerdas vocales. Okay, so you say, I have played soccer. Did you understand? Yes. Of course, in English we use contractions for the fast speech. Okay, so you have I plus have. You say I've. Okay, you plus have. You say you've. Remember that when you pronounce, you say you've. Botas aire. Tu labio choca el diente y bota aire. You've. Then we have here with. With. Okay, this one. Can you pronounce it? They've. Great. This one is different. His, His. she's, and It. and which one? What do you say? It's. Pretty good. Pretty good, pretty good. Okay, now I'm gonna focus on something. Please. Carlos, look at this part. Carlos, pero me parece de que el he es igualito que decir el he has, ¿cierto? Sí. ¿Cómo voy a diferenciarlo? Por contexto. Si veo un verbo en participio, ¿qué va a significar? He has. Pero si no veo un verbo en participio, es he. It is. Yes, pretty good. Any questions up to this point? Oh. No, right? And I was missing something. No, right. That would be all, I think. Okay, any question about the affirmative form? No. No, pretty good. Negative. In the negative form is pretty the same. You just need to add not. Not. Okay? I have not played soccer. You have not played soccer. He has not played soccer. Did you understand in the negative form? Yes. Yeah. Contraction. Has plus not, you say hasn't. And have plus not,
haven't, haven't. My question is, please don't make this mistake. When you say I have a car, and then this is the verb have, tener. Please never do this. I've like this. I've a car. You cannot say that because you only use this contraction in the present perfect. Okay. Únicamente usas la contracción del I have en el presente perfecto. Okay? In the Okay. same way, she has a car. No, she's a car. Me está diciendo que ella es un carro. Okay? So be careful with that part. Any questions? No. And the interrogative form, we have here the form of the have. You can say have or has, plus the subject, plus the verb in participle, plus the object or complement, plus the question mark. And then how can I answer that, Carlos? You say yes, plus the subject and the form of have. Okay? And no, comma, subject plus the form of have plus not. Okay? Plus not. But focus on this, the form of have in contraction. Contraction. Okay? You got it? So my question is, have you played soccer? Have you played soccer? You say, yes. Yes. I have. No. I haven't. Haven't. Carlos, can I say no? I have not. What do you think? Yes. Yes, we can, but what is the difference? Por ejemplo, imagínate que yo te haga la siguiente pregunta. Siempre me dicen, Carlos, ¿por qué no ponemos las contracciones separadas? Es decir, no, I am not, or no, he is not. Why? What is the reason? Si yo te preguntase, por ejemplo, hey, are you a teacher? Y la forma en que uno dice las cosas tiene significado en cualquier idioma. Yo te digo, are you a teacher? Tú me dices, yes. I am. Yes, I am. No pasa nada. Sí, yo soy. O te digo, are you a teacher? Pero nunca vas a usar las contracciones en afirmativo. Veamos negativo. Si te digo, no, I'm not. Te digo, are you a teacher? No, I'm not. No, no soy. No pasa nada. Pero si yo te digo, no, I am not, es como decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a ser profesor? No, I am not. So that is the reason that you use contraction. Esa es la razón por la que usamos contracciones. Did you understand? Para no sonar un Yes. poco rude. Para no sonar un poco rudo, tosco, grosero. Okay? So you Sí. can say, yeah, no, I have not. Ahora también, no es lo mismo decir no, I am not, a decir no, I am not. La forma en que lo dices influye mucho. Did Claro. you understand? Sí. Amazing. Tampoco olvidemos la entonación. La entonación, ¿dónde va? Al inicio y al final en las preguntas que son yes, no question. Las que se responden con yes, I am, no, I'm not, yes, I have, no, I haven't. La entonación va al Are you a teacher? at the Are you? beginning or at the end. Por Uh, ejemplo, tú dices, señora, ¿tiene pan? O le dices, señora, ¿tiene pan? ¿Tiene pan? Sí, Yeah, la segunda. the second one. Entonces, cuando sea yes, no question, the intonation is at Bien. the end. For Ok. example, quiero preguntarle si alguien ha probado chocolate. So, have you eaten chocolate? Have you eaten chocolate? Are you a teacher? You see the difference here? But what happened when you have a double question? The intonation is at the beginning or at the end? At the beginning or at the end? At at the beginning. Okay? So, for example, can you read these two questions? 1 second. Okay, read the first one. Are you from Peru? Are you from Peru? Nice. And the other one?
Where are you from? Where are you from? Where are you from? Okay, did you understand that Yes. part? Yes. Amazing. So please remember to use deletion, remember to use coercive devices, remember to use intonation. Recuerda usar estos truquitos de la ed, la entonación, recuerda usar también las contracciones porque eso nos debe sonar más natural. ¿Ok? Yes. And that's all. Esto es lo que tiene que ver con todo con gramática. Faltan tres cositas que me gustaría enseñarte que son un poquito difíciles de entender algunas veces, pero que son sencillas. Vamos a empezar con los más fáciles, con el never y el ever. Okay? Okay. Never means nunca, and ever means nunca, and at the same time it means alguna vez. Okay? ¿Tiene doble Okay. significado? Yeah, it has two meanings. The first one, never se usa para positive structures, affirmative structures. Ever, nunca. Negative structures, alguna vez. Interrogative structures. Did you understand? For example, yo nunca he comido chocolate. Nunca. Mi pregunta es, ¿la estructura está en afirmativo o negativo? Yo nunca he comido negativo. No, el significado es negativo, pero la estructura es Okay. afirmativa. El significado, que yo nunca haya comido chocolate, quiere decir que es negativo el significado. Pero la estructura, ¿ves algún not? No. ¿Cómo sería? I have never eaten. Chocolate. How do you say chocolate in English? Chocolate. No, you say Chocolate. check, and then you say let. Chocolate. Chocolate. Mason, I've never eaten chocolate. Carlos, why do you say eaten? Because you have a T between two vowel sounds and you pronounce like R. Eaten. Then you can use a contraction. I've never eaten chocolate. Can you repeat, please? I've never eaten chocolate. Chocolate. Chocolate, yes. Two syllables. Amazing. Okay, but now, yo no quiero usar una estructura afirmativa. Quiero decir, look at this. I haven't ever eaten chocolate. The structure is negative because I'm using haven't. Yes. Both sentences mean yo nunca he comido. Did you understand? Nunca he comido chocolate. I've never eaten chocolate. I haven't ever eaten chocolate. Did you understand? Yes. Okay, any questions? Have you ever eaten chocolate? ¿Alguna vez has comido? En pregunta significa alguna vez. En oraciones negativas significa nunca. Did Okay. you understand? Sí. Okay, good. Pretty good. Next one. Ahorita vamos a hacer los ejercicios, don't worry. Then we have, te va a venir already, just. Sí. Okay, te explico. Already, and then we have just, and then we have yet. Okay, already, just, and yet. Carlos, ¿qué significan cada uno? Según la interpretación que yo les doy, para mí los tres significan ya. And el yet también tiene el significado de aún, con tilde. Okay? Yet. Yeah. How can I use that? Already you use for affirmative and interrogative. Just affirmative and interrogative. And yet just for negative and interrogative. Okay? Because both of them means yet, Okay? For example, ¿cuál es la diferencia ahora, Carlos? Ok, imagínate, what time, oh my goodness, the meeting is gonna over. Vamos a terminar esto, 1 second. Te digo, llego a tu casa, son las, ahorita por ejemplo, son 18:23. How do you say 6:30 in English? O 6:23? 23? Six. After? After 6. Okay? Yes.
Llego a tu casa, veamos la línea de tiempo, 1 second. Y te digo, hey, Sarah, do you want to go out with me? ¿Quieres salir? Vamos a comer. Y tú me respondes lo siguiente. I have already eaten my, what do you eat right now? Dinner, breakfast, or lunch? Dinner. Dinner. And then you say, I have just eaten my dinner. Look at this. I have already eaten my dinner. I have just eaten my dinner. What is the difference? Son 6:23. Mira, son 6:23 aquí. 6:23. Yo te pregunto, hey, Sarah, do you want to go out with me? I'm hungry. Let's go. No, Carlos. I've already eaten my dinner. Significa que te los tomaste, no sé, a las 5. Okay? Yes? Y si me dices, I have just eaten my dinner, quiere decir que esa acción se acaba de terminar hace poco, recientemente. Es subjetivo, es subjetivo, porque para cada uno el tiempo es subjetivo, ¿no? Para mí puede ser 1 hora, un montón, no, esperando, pero para otros es un ratito, ¿no? Te distraes jugando, por ejemplo. ¿Ok? So, por ejemplo, yo te pregunto, did you understand? ¿Entendiste? ¿Cómo me dirías? Ya entendí. I have already understood o I have just understood. I have just Understood, porque acaba de pasar hace poco que has entendido, ¿cierto? Yes. Did you understand right now this part? Yes. Okay, in question, in the same way, you can say, have you already eaten dinner? ¿Ya comiste? ¿Ya cenaste? ¿Ya has cenado? Okay? Or have you just? ¿Hace poquito acabas de cenar? ¿Te das cuenta? Enfatizo más en que la acción sucedió hace poco. Any questions? And yet you use for example, in negative. I haven't eaten yet. Where is yet? At the beginning or at the end? At the end. Okay. In question in the same way. Have you eaten yet? Puedo decir, ¿ya has comido? ¿Ya has cenado? ¿Te das cuenta que significa ya también? Sí. So, ya cenaste, pero el yet lo pongo al final. Si quiero, utilizo el already y lo pongo normalito. Okay. Did you understand this part? Sí. Any questions? No questions, right? No. Okay, so now let's gonna practice. Vamos a practicar. Okay? So, te voy a enviar el documento. Ingresa de nuevo al link because el Zoom se va a cerrar. Okay? El mismo link, el mismo link. Yes. Okay, I'm gonna share my screen. Can you see my screen, right? ¿Se ve mi pantalla? Can you see my screen? Okay, Yes. let's go. Diferencias el past simple, what the difference? Okay, past simple versus present perfect. Okay? Okay, so this is what you're gonna do with me, and you're gonna read. You have to analyze, okay, Zara? Or do you wanna solve the exam? ¿O quieres hacer el examen que te envíe? Si nos da tiempo, lo hacemos también si gustas. Pero ¿con cuál quieres empezar? ¿Con este o el otro? Con este. Okay, empecemos. Please read and tell me the answer in the past or in the present perfect. Okay? Y Last night. last night I Primero decidamos, past simple o present perfect. Creo que simple past. Yeah, ¿por qué past simple? Porque está contando que llamó a alguien para que le abriera a su, ¿no? ¿Te acuerdas en el whiteboard que escribí? Escribí 2 puntos para past simple y 2 puntos para el present perfect. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasaba con el past simple? You know, ¿qué sabes? You know. ¿Sabes cuándo Yeah, pasó? aquí tú sabes cuándo pasó. No, last night. Yes. Entonces, si sabes cuándo pasó, ¿qué uso? Past simple o present perfect.
Simple, past simple. Past simple. What is the past form of lose? Lost. Lost, okay. Lost. Okay, so last night I lost my keys. I have to call my flatmate to let me in. Please read the sentence. Last night I lost my keys. I had to call my flatmate to let me in. You let me in. Pretty good. Number 2. Okay. Ok, aquí es present perfect. Why? Why present perfect? Porque las perdió y todavía están perdidas. Está pidiendo ayuda para buscarlas. Yes. Además de eso, ¿sabes cuándo pasa? Y si no sabes cuándo pasa, es, por descarte, es present Present perfect. perfect. So what is the answer? I. I. No sé cuál es La estructura. la forma del verbo que tengo que usar en este caso. No, aquí recuerda que tiene que ser subject plus the form of have plus the verb and past Ok, participle plus the object or complement. claro. Do you remember? Yes. So what is the Yes. answer here? I have lost my keys. Yes, that's I, amazing. I have lost my Please keys. read the question. I have lost my keys. Can you help me look for them? A great pronunciation, could you? We never say can unless you're emphasizing. For example, there is something that happened in Spanish. Well, I know many people and they say ma, pa, mano instead of saying hermano. Yes? And why? Because we are lazy. Eso pasa porque somos flojos. No quieres decir hermano. En English tampoco decimos my. ¿Qué decimos? Ma. Ma. ¿Ok? Si nos da tiempo, te enseño esa parte que es deletion, eliminación de sonidos. Ok, aquí di ma. Ma kiss. ¿Ok? My keys. My keys. Yes, Okay. yeah, perfect. Next one, number 3. Okay. Aquí decide Okay. past simple o present perfect. O sea, no sé cuándo fue. Ya, no Solo sabes cuándo fue. ¿Qué usas? este present perfect. That's it. Tú no sabes cuándo pasó, presente perfecto. ¿Ok? What is the answer here? I have visit Paris 3 times. Visit. I have visit. ¿Así? Visit. Visit. ¿Qué le agrego? Visit. ¿Qué le agrego para hacerlo pasado? Ed. Ahora, ¿cómo sonaría? Visited. Visited. Está correcto. Pero ahora quiero que apliques la regla anterior. Una T entre dos sonidos de vocales. Visited. Visited. So, I have visited. Visited Paris three times. Acá dilo como Pérez, el apellido Pérez, pero como gringa, Paris. Paris. Ajá. Paris. Okay. I have visited Paris 3 times. Oh, great pronunciation. That's super cool. Otra Okay. cosita, vamos a agregarle más a tu present perfect, ¿ok? No sé si has llevado el presente perfecto progresivo, ¿ok? Es lo que sigue, pero por si acaso, ¿no? Cada vez que tú hables de la cantidad de veces que has hecho una cosa, utilizas el presente perfecto. Cada vez que hables sobre Okay. la cantidad de veces que haces una acción, porque por ejemplo, yo he visitado París, ¿la visité en el pasado o no? No sé cuándo, por eso es presente perfecto. No sé cuándo. La visité otra vez, otro año anterior en el pasado. ¿Y voy a poder visitarla en el futuro o no? Quiere decir Sí. que esa acción sigue en progreso. Porque la voy a poder hacer. Entonces, cuando quieras hablar, ese 3 times, 4 times, 5 times, present perfect. ¿Ok? Aquí al ojo ese es present perfect porque no sabemos cuándo pasó. ¿Ok? Claro. Yes. Okay. Number 4. Ok, es simple past, porque sé que fue el año pasado. Yes. Entonces, last year I visited Paris. Paris, visited Paris. Cuando pronuncias la V, no te olvides poner el diente sobre el labio. Así, mira.
Okay, you get it? Yes. Porque Okay. suena raro. Es como de confundir televisor con tuberculosis. Do you remember? Sí. Yes. VB. Okay, pretty good. Number 5. Ok. Eh, ok. Es, es simple past. Ya, porque aquí primero, ¿sabes cuándo pasó la acción? No te dice last year, last month, no te dice, ¿cierto? Ah, no, Pero, claro. ¿qué nos está diciendo? ¿Pero qué nos dice? Entonces, no, Como cuando tenía 8, claro. ya O sea, quiere sí sé. decir que ya completó, la acción está completa o no. Claro, Ya, sí. muy bien esa deducción. Ahora, ¿qué usarías? Recuerda que el for se puede usar en pasado simple o solamente para el present perfect. Sí, se puede usar en pasado simple. Para ambos, para el past simple y para el present perfect. Así que a la primera note lo que es y digas, ya, no veo cuándo pasó. Present perfect. Además hay un for, present perfect. No, analiza muy bien lo que vas a decir. Okay? Claro. So, what is the answer here? I knew, creo. Mhm. Okay, I knew my great grandmother for a few years. She died when I was 8. Great pronunciation. Aquí trata de pronunciar nu. No. Yes. Okay. Anu ma grandmother. Okay? I knew my grandmother. Okay, I knew. Ya, pero también en inglés americano el I decimos a. Así como digo my, digo Ah, ma. Okay? claro. Yes. Again, read. Okay. Okay. And I knew my great grandmother for a few years. Yes, es que cuando le dices anu suena Ma- medio raro. Tienes que decir I my grandmother I or know. my great grandmother for a few years, maybe. ¿Ok? Okay. Siguiente, voy a escribir dos oraciones y quiero que me digas si notas alguna diferencia en la palabra for. ¿Ok? Me Okay. preguntan, and I don't know, lived here for 5 years. A ver, y el otro, a veces nos preguntan, ¿no? ¿Por cuánto tiempo has vivido en este lugar, cierto? Y a veces sonamos un poco cortantes. Yes. Y decimos las oraciones cortas, ¿no? I have lived here for 5 years o for 5 years, ¿cierto? Ya, ahora Sí. escúchame y quiero que notes la diferencia. Mira, si me preguntan cuánto tiempo has vivido aquí, digo, I have lived here for 5 years, for 5 years. Una vez más. I have lived here for 5 years, for 5 years. I Okay. have lived here for 5 years, for 5 years. Did you notice the difference? Mm, One more time. I have lived here for 5 years, for 5 years. fair, o sea, escucho como fair y luego for. Yes, no pronuncias la O cuando es una oración larga, pero cuando la oración es corta sí, porque no puedes omitir sonidos cuando dices pocas cosas, ¿ok? Okay. So, I've lived here for 5 years o digo for 5 years. Eso se llama la schwa. El truco es oración larga, omito la O, oración corta, la digo. Okay. Yes. Ahora quiero que tú leas con los trucos que te di y aquí está la palabra. Okay. Ah, ¿puedes repetir el verbo, porfa? Nu, No. No. Okay. I know my re- I know my great grandmother for a, fair. Si es que has for a few fosilizado. years. Cuando fosilizas es un poco difícil al inicio soltar como por ejemplo el pet nuevo, la mayoría de personas dicen new, pero están pronunciando de manera incorrecta. Es como que yo hablo español ahorita y de la nada te digo, hostia, tío, y te cambia y me hace, usted está loco. En inglés pasa lo Ah, mismo, te hablo inglés en británico, weird. So, I claro. know okay, I know my great grandmother for, or third, okay, you, And and I know my great grandmother for a few years. She died when I was 8. great. Number 6, Okay. Mm,
¿Past simple o present perfect? Creo que es past simple. ¿Por qué past simple? Porque ah, ¿Crees que ya dejó de conocerla no, claro, o la va a no. seguir No, conociendo? no, claro, se reúnen. No, es present perfect. Present perfect. Okay, what is the answer? I have known Julie for No 3 again? years. No? No, no, None. 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 Okay, Yes. okay, none. I Continue. have known Julie for 3 years. We still meet once a month. Have, no, no. Fared. Where? Sí, el sonido Okay. se te queda. So, I've known. Y trata de usar las contracciones para que suene un poquito más cool. So, I've known Julie for 3 years. I've known. Okay. ¿Me puedes repetir un segundo cómo se dice el anterior? El que está en la forma S, para No. anotarlo tal cual. No. No. Es como decir nuevo. Nuevo también se dice no. Ok, interesante. No. Yeah. Ok, y este es known. Así Non, te lo que es, digo. claro, es non, porque las formas son así. Es no, el pasado es knew y el participio es non. Claro. Okay. Ok. Ok. Next. Number 7. Al ojo, mira, veo un since. Ok, es presente perfecto. Sí, porque para el pasado simple usamos since. No. Yeah. ¿Cómo sería la respuesta? I have played hockey since I was a child. I'm pretty good. I'm pretty good, Mason. Number 8. Okay. Uh, creo que es simple past. Yeah, simple past. No sabemos cuándo pasó, pero por contexto podemos usar el pasado, ¿cierto? She. She played hockey at school, but she don't like it. No. Dirías, ella jugó hockey en la escuela, pero a ella no le gusta o no le gustaba. no le, no le gustaba la. Didn't. Okay, didn't. Okay, didn't like 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 it porque did ya deja. Okay, sí, sí. Like it, yes. Absorbemos el sonido like it. Es como por ejemplo acá, como digo yo cené. Ah, Como yo digo cené. en English. Yo cené. I have had dinner. Okay. Yes. Del mismo modo, este sonido termina en D y este sonido termina en D. ¿Cuál elimino, el primero o el segundo? El segundo. El primero. ¿Cómo diría? I had dinner. Yeah, I had dinner. I had dinner. Cuando tienes aquí el like y tengo el it. ¿Aquí hay el mismo sonido? No, me dices like y el otro es it. No hay nada, pero lo Like juntas. it. Like it. A ver, usando esta técnica y usando las primeras que te enseñé, ¿cómo harías esto? Want to. You know, want to, sorry. Want to. ¿Qué hago? Mira, sonido de T, sonido de T. Mira, want to. ¿Cuál borro? ¿El primero o el segundo? El primero. The first one. Y ahora, ¿qué más puedo hacer? Lo uno. Ya lo uno y me va a quedar así, mira. Want to. ¿Qué pasaba cuando tenía esta NTA? No. Eh, Como en 20. suene. La quitamos. La La T. T. ¿Y cómo pronunciamos? One. One. Ese es el origen de la palabra one. De one to decimos one. ¿Ok? Tiene un porqué. Let's go on here. Sorry.
Past simple or present perfect? Past simple. Of course. What is the past form of miss? Me, con ¿eh? Yes, Miso. missed. Messed. Yes. Number 10. I. Creo que también es Past simple simple, of past. course. I missed. Simple missed the bus, and then I missed the airplane. Airplane as well. As well. Last month. I go. Past perfect or, sorry, present I perfect or past simple? last month. Simple past. Okay, what is the past form of go? Get. Get. No? Start with W. Went. When. Pretty Yes. good. Then we have, I'm sorry, Josh isn't here now. He. He have. Dice, lo siento, Josh no está ahora. Él fue a la tienda o ha ido a la tienda. Creo Fíjate. que es. Ha ido a la tienda. Yes, he. Have. He has. Has, perdón. He has. He has. What is the past form of go? Igual went. Okay, went. No, gone. Go when gone. Gone. Yes, go when gone. Okay. Una buena app para aprendernos los verbos es Color Verbs. Okay. Se llama así Color Verbs. Pero es como un jueguito. No me deja escribir, creo. Color Verbs. Okay. Te sale Una. por- sí, es una app que te sale, por ejemplo, un niño saltando y dice jump, jump, jump. Y luego lo marcas, ya lo aprendí. Y lo cambias de color. Y eso te motiva a que termines de Ok. pintarlo todo y te sepas todo. Ay, sí, es necesario. Yeah. A ver, vamos a analizar las respuestas de aquí. Le voy a dar en siguiente. Y aquí he puesto yo, por ejemplo, la primera, ¿hiciste lost? Yes. Have lost? Amazing. Have visited? Visited. Knew? Have known? Have played? Perfecto. Play didn't like. Pusiste didn't like, ¿cierto? Ah, here. Have missed. Missed. When has gone. Aquí pusiste missed. Yes. Sí. Y lo que vamos a enviar, la respuesta es... La respuesta es... He puesto you have missed. ¿Por qué puse have missed? Sorry, I have missed the bus. I'm going to be late. Estaré tarde. He perdido el bus. Ah, porque aún lo has perdido. Ya, aquí puede ir ambas. Depende del contexto. Por ejemplo, aquí en la última dice, discúlpame, pero John se fue a la tienda. Cuando me dices que se fue a la tienda, quiere decir que esa acción pasó un día antes o días antes. Pero en este caso puede ser has gone. Depende mucho del contexto. Recuerda que el inglés no es que siempre vas a poner a analizar, ¿me está hablando en pasado? ¿Esta situación ya pasó? No, no es que te vas a poner a pensar así. ¿Tengo que ver cuándo pasó o no? No. Es depende del contexto. La persona te va a entender si de repente usas un past simple o un present perfect. ¿Ok? Pero para exámenes, cosas así, allí sí tienes que tener más cuidado. Claro. Did you understand? Amazing. Yes. Y tenemos otro. Choose a pass. Okay, so here, for example, ¿qué pondrías? Ok, esto te lo dejo de tarea, te lo voy a enviar. Luego tú me envías la respuesta. Vamos a practicar un poco de los verbos, que veo que estás ahí un poco débil. One second. Okay, so can you see my screen? Yes. Let's begin here. Okay, Brian. He has fur tooth. Todos son con presente perfecto. Tienes que ver el verbo. Vamos a practicar los verbos. Brian
¿Qué verbo iría allí? Lost, lose, Ya, luz, el verbo luz. ¿Cuál es el participio de luz? lost, Lost. ¿Ok? Lose, lost, lost. La respuesta sería Brian has lost. lost. Next one. I think Um, my trousers, mis pantalones. eh, forget, Yeah, forget. forgot, Forgot. ¿Y cuál sería el participio? forgotten, Forgotten. Forgotten. Okay, forgotten. forgotten. Please read the sentence. I think I have forgotten my trousers. My trousers. 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 En American English, trousers son estos pantaloncitos que tiene corazón, por ejemplo, como calzoncillos, pero grandes, como tipo short. Pero en británico son pantalones. Okay. Yep. Just saying. De repente, oh, well, I need to buy my trousers. De repente eres hombre, estás en Reino Unido y dices necesito trousers, pero si ya tienes un trouser, te refieres a la ropa interior. Claro. Next, what about here? Bob and Sue. Bob and Sue get. Ya, es con get, perfecto. ¿Cuál es el participio de get? Got and gotten. Gotten. Yes, Okay. puede ser got y puede ser gotten. Okay. Zara, what's the difference between just and already? ¿Cuál es la diferencia entre just y already? Just acaba de pasar hace Ajá, poco. recientemente. ¿Y already? Y already ya Ya pasó. pasó. Ya pasó, pero más tiempito. Ok, good. Recuerda que got, el participio es got gotten. Yep. Here. Okay. Win. Won. Yes. Win, won, won. Win, won, won. Pretty good. Next. Break. Break. What Break. is the participle Broke. for? Broke? Broken. Broke. Break, Broke. broke, broken. Break, broke, broken. Okay, so Broke. who has broken your heart again? It's broke. Yep. Here. Fall. Fall. What is the participle? No Fall, sé. fell, fallen. Fall, fell, fallen. Fall, fell, fallen. Okay. He has fallen in love with a new girl in his class. Next. Spend. ¿Qué significa spend? Gas. Gastar. El participio sería spent with tea. Spend. With Okay. tea. Ok, un truco que te puedo dar para aprenderte los verbos de manera rápida es hacer lo siguiente. Agarra tu lista y vas a separar por tipos. ¿Cómo es por tipos? Por ejemplo, yo tengo drink, drank, drunk, ¿cierto? Mira, I-A-U. También tengo ring, rang, room, swim, swam, swum. Pero recuerda que la pronunciación es así, ¿ah? La I suena drink, ring, swing. Las A suenan como E y las U suenan como A. Drink, dren, drunk, ring, ring, run, swim, swim, swam. Yes. Luego que separas así por filas, por tres. Luego vas a separar los que son iguales. Por ejemplo, hit, hit, hit. Read, read, read. Separa los que son iguales.
Luego separa los que cambian una letra, como por ejemplo spent. En participio sería con T, spent. Y en spent. Tenemos aquí build, I'm sorry. Belt. Ok. ¿Qué más? Luego cambia los que son con, por ejemplo, think, thought. Seek, buscar. Thought. Teach. Okay. Bless you. Thank you. Teach. Thought. Todos son G-U-H-T. Y hay un montón. ¿Ok? Luego separa los que cambian por una letra. Por ejemplo, sell, sold, salt. Tell, told. ¿Ok? Luego tenemos como por ejemplo speak, spoke, spoken. Drive, drove, driven. Write, wrote, written. Terminan así. Entonces ese es un truco que puedes hacer. ¿Ok? ¿Any questions? No, right. Te voy a enviar un PDF con el significado y las 3 formas. Ya tú lo agrupas. La PPT y... A ver, nos queda tiempo. Vamos a practicar un poco. A ver, aquí. 1 second. Pronunciation. Where is it? Okay, it's here. Okay, vamos a practicar, a ver, para practicar el listening. Can you see my presentation? Yes. Yes. Okay, empecemos. ¿Hay alguna palabra que no conozcas? Are there any words that you don't know? ¿Qué significa, por ejemplo, seem? Parecer. Ok, Por creí que era ejemplo, una forma de sí. seem, parecer, seem. Por ejemplo, ¿cómo dirías tú pareces alegre? You seem. Parecer. You seem a good person. Tú pareces una buena persona. ¿Ok? Y aquí digo, you seem to be, tú pareces ser. Después del seem voy a usar la preposición para unir otro verbo. ¿Ok? Es como el need. El need necesita el to para unir. Do you remember? Seem to. Yes. ¿Qué significa down? Abajo. No, Down. pero you seem to be down. ¿Tú pareces ser? Tú pareces ser... no sé. Por ejemplo, ¿has escuchado esa canción? Down, en tu piel, down, yeah. Sí, ¿Y qué sí. crees que significa down? Triste. Yes, you seem to be down. Okay. And I don't see why. Look at the expression. I don't No. see why. ¿Ok? Tú pareces estar triste y no entiendo por qué. Pregunta, is it something that I've done? No sabemos cuándo pasó, ¿sí o no? Por favor, lee la pregunta. Is it something that I've done? That I've done. Do, did, done. El participio de do es done. ¿Ok? Continúa. I thought you were fine. Now you don't want to talk. Yeah, aquí, you don't. Aquí es you don't. Porque es así. You y luego tengo don't. Esta de entre dos sonidos vocales como muere. You don't. Y este wanna viene de want to. Wanna talk. Continue. Can you tell me what is wrong? Okay, then we have I need to say to you. ¿Cómo diría no entiendo? I don't understand. Okay, well, the time is over. I have another class. Any questions? No, right? No. Ahora te envío la grabación de tu clase. So don't worry. Bye bye. Take care. Gracias. Take care. Bye. See you.